Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos acá con otra entrega más de la serie Programando con C Sharp. Recordarles que estamos ya adentrándonos en lo que es la programación, básicamente mediante el uso de interfaces gráficas. Ya hemos visto una serie de videos, más de 70 videos atrás, donde nos adentramos en los principios más básicos de C Sharp. Vimos todo lo que fueron los conceptos elementales de programación orientada a objetos y finalmente ahora estamos cayendo en lo que es la programación en entornos gráficos propiamente con Windows Form. Si usted no ha visto la serie del inicio y usted no es un programador, pues les recomiendo que va a tener que iniciar desde el principio porque van a haber muchos aspectos que acá nosotros no vamos a explicar mayormente porque asumimos que hay ciertos conceptos a nivel de programación orientada a objetos y a nivel de C# básicos que ya las personas que han venido siguiéndonos a través de todas estas entregas pues dominan. Bueno, seguimos entonces con nuestro caso de ejemplo, ¿verdad? Que es, recordemos, la codificación de una pequeña aplicacióncita en C# mediante Windows Form, y es una aplicación en la que tenemos que utilizar los conceptos de clases, de objetos, métodos que ya hemos explicado ampliamente en videos anteriores y que permita calcular el valor del salario de vengado de un trabajador de acuerdo a los datos que son requeridos. El nombre, la identificación, su salario diario y la cantidad de días laborados. Con esos datos nosotros deberíamos de poder calcularle el salario al empleado. Estamos en esta tercera entrega de ese mismo planteamiento que estamos desarrollando y vamos a continuar entonces con el desarrollo de este ejemplo. Ok, estamos aquí ubicados entonces en lo que hasta el momento ha sido la generación de nuestro interfaz gráfica a través de Windows Form. Eso es todo lo que hemos hecho, ¿verdad? No hemos agregado ninguna funcionalidad. Bueno, ¿qué nos toca hacer ahora? Ahora, como estamos programando orientado a objetos y tenemos que utilizar clases, métodos, propiedades, campos de clases, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, si usted no sabe qué estoy hablando, le repito, va a tener que devolverse desde el video 1, preferiblemente si usted nunca ha programado, porque no va a entender lo que estamos hablando. Entonces, básicamente, jóvenes que me ven, me escuchan, eh, básicamente para este problema identificamos dos clases con las que tenemos que trabajar, ¿verdad? La clase empleado, que es la que va a tener todos estos datos que se nos solicitan del empleado, su nombre, su identificación, ¿verdad? Su salario. Y vamos a tener también una clase que la vamos a llamar nómina, que básicamente va a tener el método, es la que va a tener el método mediante la cual nosotros vamos a hacer el cálculo del salario. Entonces vamos a proceder a crear esas dos clases. Entonces nos vamos a ir acá donde está nuestro proyecto, en el explorador de soluciones, nos vamos al proyecto, cálculo empleado, le damos clic al botón de la derecha y nos vamos a la opción de agregar. ¿Agregar qué? En este caso vamos a agregar una clase. ¿Sí? Cambiamos el nombre que por default viene, class 1, dejamos la C mayúscula, CE empleado. Y listo, ya agregamos nuestra primera clase. Ahí está. Se recuerdan, ya aquí ya empiezan, sí, profe, ya esto lo veo un poco más conocido. Bueno, vamos a agregar de una vez, ya que estamos por estos rumbos, vamos a agregar la clase nómina. Entonces dejamos la C mayúscula, N mayúscula, nómina, ¿verdad? Y agregamos. Y listo, entonces ya tenemos la clase de nuestro, ¿verdad? De nuestro form, ¿verdad? De nuestro form, que hereda de form. Esto significa que estamos heredando, ¿verdad? Esto es herencia, ¿de acuerdo? Y tenemos nuestra clase empleado y nuestra clase nómina. ¿Ok?
Vamos a empezar a trabajar entonces con la definición de los elementos de la clase nómina. La clase empleado. La clase empleado tiene una serie de propiedades. El empleado tiene unas propiedades, tiene nombre, tiene identificación, tiene salario y esas son las propiedades que inicialmente vamos a definir acá. Estas clases es importante que para que puedan ser utilizadas desde cualquier parte del programa, las declaremos como public, ¿verdad? Tanto a la de empleado como la de nómina, perdón, se me olvidó ese detalle, la vamos a declarar como clases públicas para que puedan ser accedidas desde cualquier parte de nuestro proyecto. Bueno, dicho lo anterior, entonces les explicaba que necesitamos, ¿verdad? Los campos de clase, las propiedades de la clase, las propiedades del objeto, etcétera, como ustedes quieran llamarlo. Son aquellas propiedades que identifican al objeto de tipo empleado, que ya sabemos entonces que son los datos que básicamente aquí nos solicitan. Esta clase va a tener tres elementos. Recordemos qué significa esto, que estas propiedades están encapsuladas. Repito, usted no sabe qué es encapsulado, le va a tocar devolverse un montón de videos atrás, que es de tipo string, ¿verdad? El primer, y que va a ser el nombre, ¿cierto? Porque nos solicitan el nombre del empleado. Otra propiedad, ¿verdad? Otro campo de clase que también es encapsulado, que también es de tipo string, que nos están solicitando, es la ID del empleado, la ID del empleado. Vamos a dejarlo así, el ID del empleado. Y finalmente nos están solicitando, ¿verdad? El dato, que este sí va a ser decimal, del salario, perdón, esto es minúscula, del salario diario, ¿sí? Entonces tenemos básicamente esos tres elementos que están encapsulados, son encapsulados. Entonces, ¿qué hacíamos con las propiedades que están encapsuladas para poder ser accedidas desde cualquier otra parte para poder asignarle un nombre, una identificación y un salario mínimo a un empleado? ¿Qué hacíamos? Pues creamos los métodos de acceso y de retorno de esos datos para poder acceder, ¿verdad? Sea para tomar esos datos o sea para enviarlos esos datos, necesitamos esos métodos. Y esos métodos, ¿verdad? Los métodos get y set, recuerden, esos sí tienen que ser públicos porque es por medio de ellos que podamos acceder entonces a esas propiedades. Entonces las propiedades por nomenclatura, recordemos que las nombramos iguales, solo que la primera inicial es en mayúscula. Abrimos y cerramos, ¿verdad? Hacemos el método get en punto y coma y el método set y punto y coma, ¿verdad? Entonces ya tenemos el primer método, ¿verdad? Los primeros métodos get y set de la propiedad nombre o de la variable nombre. Vamos a hacer lo mismo con los otros dos métodos. Por supuesto, tenemos que cambiar el nombre, valga la redundancia, el nombre, para que no nos dé ese error. Entonces, igual la nomenclatura dice que el caso de la primera inicial en mayúscula, ID, ¿verdad? Del ID del empleado. Y finalmente, ¿verdad? El del sal diario. Entonces ya tenemos los tres métodos que, como estos, ¿verdad? Estas propiedades son encapsuladas, necesariamente para poder ser accedidas desde cualquier otra parte, necesitamos los métodos y que sean públicos para poder tanto recibir como enviar los datos de estas propiedades. ¿Listos? ¿Cómo vamos? Entonces recordemos que el get para obtener datos y el set para, si lo dije bien, a ver, rectifico, get para traer y set para enviar. A veces se me cruzan los cables, pero eso es así. El método get es, ¿verdad? Para traer los datos y el set para enviarlos.
Y básicamente pues ahí tendríamos ya lista nuestra clase de empleados. Ahora nos vamos a ir a la clase nómina, ¿verdad? Entonces básicamente nuestra clase nómina tendrá los siguientes elementos. Aquí solo corregir un pequeño lapsus brutus que tuvimos, que por hacer copy paste, ¿verdad? A veces se cometen esos errores. El salario mínimo es de tipo decimal, por eso era que nos está dando ahí como esa advertencia, ¿verdad? Entonces ahora regresamos a la nómina y hacemos básicamente lo mismo. Recordar que básicamente la única propiedad o el único dato a identificar que tiene la clase anónima, la nómina, perdón, es el caso de los días laborados. Es donde le vamos a suministrar, es a quien le vamos a suministrar el caso de los días laborados. Entonces, tenemos días lab, ¿verdad? De días laborados, básicamente. Y pues, y como estamos trabajando con propiedades privadas, pues necesitamos entonces acceder a ellas mediante los métodos igualmente, ya sabemos, set y get, ¿verdad? Entonces, días lab, ¿verdad? Abrimos y cerramos paréntesis. El método get, ¿verdad? Que nos sirve para traer el dato de los días laborados, y el método set que nos sirve para enviarlos cuando no los soliciten. ¿Sí? Además de eso, habíamos indicado que la clase nómina iba a tener el método mediante el cual se iba a hacer el cálculo de la nómina, el cálculo del pago que se le tiene que hacer al empleado, producto de los días laborados y, y la multiplicación por el rubro que se le paga por día. Ok, entonces aquí mismo indicamos que dentro de esta misma clase, entonces vamos a hacer el método para calcular la nómina. Que la nómina no es otra cosa que el pago que se le va a hacer al funcionario. Entonces declaramos un método público, recordar que es público para que pueda ser accedido desde cualquier parte, ¿verdad? Este tipo decimal, o sea, va a retornar que, y vamos a llamar calcula nómina, así se llama nuestro método, que es de tipo decimal, ¿verdad? Que recibe parámetros, ¿verdad? Nuestro método recibe parámetros. ¿Cuáles parámetros recibe? ¿Verdad? Va a recibir, ¿verdad? Los, los días laborados, ¿verdad? Y va a recibir el dato de el salario diario. No sé, ¿sí? El salario diario. Ya sabemos por qué nos está dando este error, ¿verdad? Porque hacer de tipo decimal, ¿verdad? Ella tiene que hacer un return, ¿verdad? Tiene que hacernos un retorno. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos retorna. Ya se quitó aquí el error, porque ya pusimos el return, pero todavía no estamos retornando absolutamente nada. Vamos a tener una variable de tipo decimal, ¿verdad? Que la vamos a llamar total ¿verdad? De salario, que esto va a ser igual a los días laborados por el salario diario del chiquitín, ¿verdad? Y lo que nos va a retornar este método, ya adivinaron, claro, yo sé que ustedes son muy inteligentes, pues es el total, ¿verdad? Eso es lo que esperamos que ese método nos retorne. Ok, de momento, pues ya tenemos básicamente nuestras dos clases, la clase empleados y la clase nómina, eh, con los elementos que indicamos que necesitamos. Entonces vamos a dejar este video hasta acá y vamos a continuar
en la próxima entrega desarrollando nuestro pequeño ejemplo.